Quiero agradecer también de manera especial, Pastor Norbey, la oportunidad de estar con ustedes durante esta semana. Gracias por la oportunidad de participar. Al hermano John Viera, quien me invitó también, quien me hizo conocer sobre la invitación para estar con ustedes en esta hora. Gracias, queridos. Aprecio inmensamente este detalle. Quiero agradecer de manera especial también en esta hora. Quiero irme introduciendo, contándoles algunas cosas o diciéndoles. Quiero agradecerles el bonito volante a la persona que hizo el diseño, Pastor. Muchas gracias. Un lindo volante ha preparado y me gustó tanto que lo puse aquí Nuestro, como pantalla, como fondo, para que nuestro me hermano acompañe. David Romana, nuestro Hermano hermano, David, entonces, hermano David, para usted mi agradecimiento. El Señor bendiga ese talento, ese don que le ha dado. Lindo diseño y creo que nos proyecta bien en relación con nuestro anhelo, nuestra esperanza y ese futuro glorioso que esperamos por la gracia del Señor. Mencionar también, vamos a introducirnos en un estudio del seminario de Apocalipsis. Quiero apoyarme en relación por la dinámica que vamos a usar en el desarrollo de la temática. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pues esta semana me propongo, con la ayuda del Señor, que este espacio de estudio durante estas noches sea un espacio de enseñanza, sea un espacio de aprendizaje. Por esa razón voy a hacerle algunas recomendaciones importantes. Estoy como el maestro de clase el primer día de la reunión de la clase, dando un poco sobre la temática, pero también sobre los requisitos para participar en la clase. Permítame decirlo de esta manera y lo digo de la forma más amigable. Entonces, vamos a tomar tiempo para la enseñanza, para el estudio de uno de los libros. Bueno, cada libro de la palabra es un libro extraordinario. Es un mensaje que tiene el propósito de manifestarnos el grande y extraordinario amor de Dios, como lo dijera nuestro hermano Willer Guerra a través de la melodía que hemos escuchado esta noche. Lo grande, lo poderoso, lo extraordinario de nuestro Dios omnipotente, pero también un Dios que nos ama y que desea lo mejor para nuestra vida. Pues Apocalipsis es esa, es la manifestación del amor de Dios y es el plan de la salvación a través, vamos a verlo en unos momentos, a través de símbolos que nos permite descubrir con sorpresa agradable lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pasaremos algunos acontecimientos, pero nos espera ese futuro glorioso que muestra bien nuestra lámina de fondo. Apenas podemos tratar de imaginar lo que será poder disfrutar con el Señor los días de la eternidad y poder ir delante de su presencia en aquella hermosa ciudad, en aquel hermoso hogar que está preparando para cada uno de nosotros. Muy bien, decía entonces de algunas recomendaciones. Primero, por favor, tenga una libreta y un lapicero. Quisiera que para usted no fuera solamente escuchar un mensaje que por supuesto va a inspirar, va a fortalecer su fe, su confianza en el Señor, le va a señalar el camino de verdad de la palabra, pero es bueno que usted tome nota, quede con estos pasajes, querrá en algún momento volver a ellos, alguien le preguntará y es bueno estar listos para dar entonces razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Muchos de estos pasajes son, por supuesto, muy conocidos por nosotros, pero no nos confiemos. En ocasión necesitamos el desarrollo, un orden temático para poder presentar una orientación, una verdad de la palabra. En segundo lugar, por favor, tenga su Biblia a la mano. Durante estos temas de cada noche, yo voy a pedirle el favor a alguno de ustedes que entonces lea algún pasaje de los que yo voy a mencionar. Vamos a usar varios pasajes de la Escritura. Entonces, esté listo, esté lista con su Biblia en la mano para que me pueda ayudar. Cuando alguna persona tenga el texto listo, el texto que yo estoy mencionando, en su pantalla hay un icono a mano derecha, en la parte inferior derecha, dice reacciones, hay como una carita feliz con un signo más y ahí usted puede dar, por ejemplo, esto, a ver, usted puede poner así
un dedito arriba, como lo puse yo en mi pantalla, y el hermano Edwin también lo hizo. Ese se quita en unos segundos. Entonces yo sabré que usted puede ayudarme con la lectura. ¿Está bien? Póngase sus gafas con las que ve 20/20 para que usted lea bien, claro, abre su micrófono, yo le digo el nombre y yo ya sé que esa es la persona que está ahí. Otra recomendación importante que voy a hacer, en el icono que dice participantes, ahí en este momento aparece un número 42, donde dice participantes. Si usted no tiene su nombre ahí si usted no tiene su nombre en su pantalla, sino aparece un número, una clave o alguna otra, o el nombre de otra persona que no es el nombre suyo, ahí le da la oportunidad de renombrar. Entonces, algunos dicen remember, algo así, o renombrar. Entonces, usted puede ahí rápidamente colocar el nombre suyo, borra el que está, el número, la clave, y pone entonces su nombre, y de esa manera se me hace más fácil decirle, por ejemplo, hermana Antonia o María Victoria, puedo decir Camila, bueno, ahí dice familia Rubio, está bien, pero si hay un nombre, va a ser más sencillo que los pueda solicitar su apoyo. Estas son algunas orientaciones para nuestro desarrollo. Estamos atendiendo al proceso de la tecnología, así que es lo que estamos orientando. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a pedir al Señor una vez más en oración para que nos dirija en el estudio de la palabra en esta noche. Oremos. Bendito Padre y eterno Dios que estás en el cielo. Es con gratitud en nuestro corazón que en esta noche nos acercamos a ti. Y al hacerlo, Padre amado, queremos suplicar de forma muy especial que el Espíritu de Dios que inspiró la mente de los escritores bíblicos nos acompañe también a nosotros en esta noche al estudiar tu palabra, para que nuestra mente sea iluminada con el mensaje de tu verdad. Y esos mensajes de verdad que lleguen a nuestro corazón, Señor, nos aviven en nuestro corazón la esperanza y el anhelo de prepararnos para el día glorioso de tu venida. Y no solamente nosotros. Que estos mensajes, Señor, puedan quedar claros en nuestra mente y en nuestro corazón para compartirlos a otras personas y puedan conocer a ellos también de la bendita esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Agradecemos tu bondad, agradecemos, Señor, nos escuchas. Todo lo pedimos, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos adelante. Durante esta semana vamos a estudiar sobre Apocalipsis. Apocalipsis, el porvenir del mundo revelado. Una de las cosas que inquieta al ser humano es conocer el futuro. ¿Qué futuro nos aguarda? ¿Cuál es el futuro que vendrá? Frente a los acontecimientos que en este tiempo están ocurriendo, la pandemia, por ejemplo. Aunque esta noticia y esta circunstancia de pronto lo llena todo en cuanto a las noticias y lo que está pasando, no son los únicos, o no es el único acontecimiento que nos señala que el pronto regreso de Cristo Jesús está cerca. Cuando Mateo 24 presentó Jesús presenta o aparece el relato de la respuesta a la pregunta de los discípulos: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuáles señales habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor presentó que habrían guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, y el Señor señaló eventos y acontecimientos que marcan que la venida del Señor está cerca. Una de las cosas que me gustan en relación con el relato de la palabra es que Dios no nos ha dejado a oscuras en relación con la fecha, o perdón, más que la fecha, con los eventos que marcan el tiempo cuando se acerca su venida. Permítame una ilustración sencilla, cuando yo me gusta hacer un tanto gráfico, pero quiero contarles algo que me ocurría cuando tenía, no sé, 9 años, 10 tal vez, o por ahí. Saben, era común, bueno, de eso han pasado algunas décadas, a propósito, ustedes apenas se podrán imaginar. Entonces se vendía la leche de una manera diferente. Tal vez esto pueda sonar jocoso o risible para algunos, pero los que vendían la leche iban con cantinas por las calles, iban con una cantina de cierto tamaño, la iban rodando, tenían una habilidad tremenda, y entonces iban gritando: ¡la leche, la leche! Y uno salía rápido, la mamá decía: vaya, traiga una olla, una jarra.
y la plata está en tal parte, y uno salía corriendo con la jarra y venía y llegaba donde el que estaba la leche. Y entonces decía esto, deme 1 litro, bueno, cómprese 1 litro, cómprese 3 botellas, compre tal cosa. Y uno salía, ponía su recipiente y entonces la persona metía un caso o una, no sé, bueno, caso, recuerdo ese nombre, pero, y lo metía ahí, sacaba la medida, lo vaciaba y ahí entraba uno con la leche. Bueno, lo siguiente que se hacía era hervir la leche. Y entonces hervir la leche era todo un proceso, todo un acontecimiento, porque lo ponía ahí al fuego. Y entonces mi mamá me decía, Álvaro, cuídeme la leche. ¿Qué era cuidar la leche? Pues cuando poníamos a hervir la leche, ella, una vez que empieza y se calienta a tal nivel, empieza a crear espuma. Y la espuma va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y si uno no le baja el fuego, pues la espuma crece tanto que se riega la leche, se sale todo. Así que uno de mis trabajos, uno de mis oficios era cuide la leche. Así que lo ponía ahí, a veces estaba jugando, viendo televisión, entretenido en otro asunto. Imagínense que me tocaba pararme ahí a ver en qué momento a la leche se le ocurría hervir. Cuando empieza a subirse la espuma, yo debía bajarle el nivel del gas para que luego la espuma redujese y entonces solamente la leche hervía suavemente. Bueno, quiero contarles que me gané un par de veces unos cuantos correazos porque yo miraba la leche, no, eso no tiene cara de que, no, eso no va a hervir todavía. Yo me iba y cuando me iba se me olvidaba. Por supuesto se me olvidaba que la leche, yo la había dejado allá. Cuando me llegaba un olor a leche quemada, ¡corra! Ya se había botado una cantidad de leche, la estufa estaba toda sucia y bueno, el regaño, el correazo, el asunto. Bueno, mi madre se ideó una fórmula. Dijo, miren, usted póngale atención, la pongo aquí a hervir. Vaya y venga, vaya y venga. No se le olvide, vaya y venga. Cuando usted vea que la leche en la superficie le empiezan a salir una cantidad de globitos, ya usted no se separe porque está cerca de hervir. Oiga, esa fue una clave interesante que me dio, porque yo iba, venía, pero cuando veía que estaba llenándose de globitos, yo me quedaba ahí como un soldado vigilándola. Para cuando eso empezara a hervir y a crecer, entonces yo le bajaba el volumen al gas, y ya ella hervía tranquila y no había problema. Me he tomado el tiempo de contarles este relato, esta ilustración para decirles, los globitos en la historia de este mundo cada vez son más grandes. La espuma de los acontecimientos cada vez se crece más, lo que nos indica que la venida del Señor está cada vez más próxima. Ahora, el Señor dijo que las cosas que habían de pasar, como la pandemia, como guerras, como el problema de la inmoralidad en el mundo y tantas otras cosas más, el escepticismo y, bueno, una cantidad de distractores de la venida del Señor, nos tenían como el propósito de decirnos, pero esto es comienzo de dolores, esto es comienzo de lo que irá a ocurrir. El libro de Apocalipsis tiene una virtud extraordinaria. Nos va mostrando y nos va a señalar cada vez en mayor medida señales y acontecimientos que nos indican de manera especial cuán próxima está la venida del Señor, pero no solamente cuán próxima. Lo especial en relación con el relato es que además nos anima, nos da mensajes de esperanza, de fortaleza para seguir adelante, cuando en ocasiones nuestra preocupación, nuestro afán, quizá algunos temores podrían estar invadiendo nuestro corazón. Apocalipsis nos da el relato, nos da la señal y nos dice, no te angusties, no te preocupes. Para quienes confiamos en el Señor, las señales y los eventos que marcan la venida no deben generarnos temor, deben generarnos a nosotros más bien la paz, la tranquilidad, la confianza de que la salvación, de que nuestra salvación está cerca. Pero de otra parte, también muy importante, nos invitan a hacer una debida preparación para que cuando ese día glorioso llegue y Cristo Jesús venga con gran poder en las nubes de los cielos, podamos nosotros ir delante de su presencia
y exclamar como lo señala el profeta: he ahí a nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Voy a compartir con ustedes a partir de este momento, y será esta otra orientación, voy a compartir mi pantalla. Vamos a encontrar el seminario de revelación o el seminario de Apocalipsis. Vamos a ir como en una clase. Yo les he mencionado, por favor tengan su Biblia a la mano. Vamos a ver textos, pasajes. Como lo indiqué, no los voy a leer solos yo. Voy a pedirle a algunos de ustedes que por favor me ayuden con la lectura y yo hago el comentario y vamos avanzando en relación con el estudio. Voy a compartirles entonces mi pantalla en relación con la presentación de esta noche. Ustedes podrán verme un poquito ahí por una pequeña pantallita que quedará ahí en su computadora, como usted lo determine que va a pasar, y de esa manera pues ahí nos vamos viendo. Seminario de Revelaciones, entonces una bienvenida especial para que todos podamos participar en relación. ¿Cuáles son los tabú que en ocasiones se generan acerca del estudio de Apocalipsis? Veamos algunos de los que se mencionan, quizá nos veamos identificados con algunos. Muchos no entienden el libro de Apocalipsis. Por supuesto, ustedes recordarán, se hacen películas, libros, y todo lo que resulte a místico, a escondido, a turbulento, a asuntos de mafia y no sé cuántas otras cosas más, se denomina como apocalíptico. Queriendo decir con eso, es algo bien complejo de entender. Pero durante esta semana vamos a encontrar que así como las llaves, las puertas, las cerraduras de las puertas tienen una llave, Apocalipsis también tiene unas llaves que hacen que no cualquier persona, por supuesto, que llegue y le pone la mano a la cerradura de una puerta, la abre, o no cualquier llave abre una puerta. Debe haber una llave para una cerradura. Esa cerradura tiene una llave y el dueño entonces tiene la llave que corresponde y que abre la puerta. Dios nos ha dado a través de su palabra la llave que necesitamos para abrir la puerta de la revelación, porque eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Entonces, frente al tema de no se puede entender, no lo entiendo, bueno, vamos a estudiar porque Dios ha revelado. Algunos llegan incluso a enojarse, a incomodarse. ¿Qué hace usted estudiando ese libro? ¿Se va a volver loco? Entonces algunos se incomodan, se enojan. Yo preferiría verlo por ahí en la calle, tomando en fiestas, otra cosa, pero no estudiando ese libro. Pareciera que no debería pasar eso en este tiempo, pero hay personas que se incomodan en relación al pensar en que se está estudiando este pasaje, este libro. Algunos dicen que el Apocalipsis definitivamente no se puede entender. Bueno, estos son esos tabú o esos mitos que en ocasiones surgen como resultado de. Pero veamos en relación con el tema que, como lo mencioné antes, existen llaves importantes. Veamos algunas de las claves que existen y que van a ayudarnos a avanzar en una mejor comprensión. 404 versículos del libro de Apocalipsis, o de los 404 versículos del libro de Apocalipsis, 276 se encuentran en el Antiguo Testamento. Esta es una clave muy importante. Cuando uno va a Apocalipsis, los que han estudiado con especial cuidado, con detenimiento, con reflexión, el Antiguo Testamento y luego leen el libro de Apocalipsis, van a encontrarse con esta grata sorpresa, porque van a encontrar que hay textos de la Biblia, que hay expresiones, que hay pasajes, que hay la mención de nombres de personas, de lugares, de acontecimientos que ya habían leído en el Antiguo Testamento, y les es más sencillo hacer una relación para llegar a una adecuada comprensión. Este solamente como una clave. Se ha mencionado en relación con el tema que el Apocalipsis, y de hecho así lo es un libro eminentemente simbólico. ¿Qué significa eso? Que es una literatura en la cual el escritor escribe a través de símbolos. Cuando usted lee Apocalipsis, no puede caer en la idea de que lo que está leyendo es literal
un cordero con 7 ojos, con 10 cuernos. Bueno, eso sería algo así como un monstruo, algo, pero esperen un momento. Apocalipsis habla en lenguaje simbólico. El resto de la Biblia, por lo general, se entiende de una manera literal. O sea, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que Dios la creó en 6 días y el séptimo descansó. Ese relato que presenta la palabra de Dios en Génesis es un relato literal. En 6 días literales. ¿Qué es un día literal? Es como el día que vivimos hoy. La mañana, la tarde, fue un día. Esas 24 horas compuestas de mañana y tarde, que son expresadas en la Biblia, en el libro de Génesis, no son simbólicas, son literales. Pero cuando hablamos en Apocalipsis de un dragón, de la serpiente, bueno, está usando un lenguaje simbólico. Vamos a ir viendo durante esta semana un poco en relación con este punto. ¿Sabe? Para Apocalipsis, los números, más que señalar cantidades, señalan cualidades. El número 3. El número 3 es un número muy importante, un número muy especial. Hace referencia o su contenido tiene el propósito de comunicar más la unidad que simplemente un 3. ¿Cuántos son 3? ¿Son 3 qué? Bueno, quiere hablar de la unidad, de la manera como se integra. Nos va a hablar, por ejemplo, a nosotros de la Trinidad, bueno, la expresión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la deidad. 3 espíritus inmundos a manera de ranas están unidos en un propósito, en una razón. El número 4 va a hablar de plenitud, los 4 ángulos de la tierra. El número 7, perfección. Para Apocalipsis, los números, más que cantidades, sobre todo están comunicando un símbolo, un mensaje. ¿Qué es lo que el número como tal significa? Este será un elemento importante al estudiar el Apocalipsis. Veamos el siguiente punto. La clave es dejar que otras porciones de la Escritura interpreten el Apocalipsis. Volvemos sobre el punto anterior. Como más de un 50% de las expresiones de Apocalipsis ya se encuentran en el Antiguo Testamento, permitamos que otros pasajes de la Escritura, de la palabra del Señor, nos arrojen luz sobre algunas expresiones que para nosotros resultan difíciles de entender en el libro de Apocalipsis. Ustedes van a notar a través de algunos ejemplos que resulta relativamente sencillo, y digo relativamente porque hay que ser cuidadoso. Algunas personas, cuando escuchan algunas expresiones de Apocalipsis, están pensando en a ver con qué cosa, película, acontecimiento que hayan escuchado, lo pueden relacionar, pero hay que tener cuidado. Hay un principio hermenéutico. La hermenéutica es esa área del conocimiento que tiene el propósito de interpretar el texto. Cuando hablemos de hermenéutica, estamos hablando de interpretación de texto. Que nos dice, entre otras, una de las reglas de la hermenéutica bíblica es: la Biblia es su propio intérprete. No busque el significado de algún símbolo de Apocalipsis o de algún pasaje de la Biblia fuera de la Biblia. Dentro de la Escritura, el Señor ha colocado la llave que usted necesita para decodificar o abrir el significado de algunos pasajes que pueden resultar para nosotros un tanto desafiantes en su estudio. Veamos ahora el método de exégesis bíblica que usó Jesús y también el apóstol Pablo. Voy a pedir el favor al hermano John Viera, por favor, busque en su Biblia Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo número 39. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Bueno, yo les había dicho que pusieran ahí la manito diciendo que presente, pero yo ahora, como estoy compartiendo la pantalla, tengo que confesarles que ahora no puedo ver las manos de quien esté listo, así que voy a permitirme tal vez pedir el favor. Yo vi un nombre Miller en la pantalla. Voy a pedirle a Miller que busque en su Biblia Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, versículos 25 al 27. Y recuerdo a JR, también JR, por favor, Primera de Corintios,
capítulo 2, versículo número 13. Por favor, busquen estos pasajes de la Biblia y vamos a ir en el orden en el que están colocados en la pantalla. Hermano John, por favor, Juan 5:39. Léalo, por favor, para nosotros, tan amable. Bien, pastor, dice la palabra del Señor en Juan 5:39 lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Muchas gracias. El primer consejo en relación con el tema es importantísimo: escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Bueno, al escudriñar no solamente damos una lectura rápida. Cuando escudriñamos, leemos. Y leemos el pasaje, una parte aquí. ¿Qué dice este texto? No es fácil de entender. Voy a mirar otros pasajes que hablen del mismo tema para ver cómo puedo tener una comprensión más amplia en relación con el texto. Una de las maneras como los reformadores llegaron a una comprensión muy amplia de la escritura es que usaban el método de la concordancia bíblica. Entonces, este pasaje es citado en este otro lugar. Entonces decían, bueno, en esta parte habla sobre el amor. Vamos a ver otro texto que hable sobre el amor. Habla sobre la justicia. Vamos a ver qué otros textos hablan sobre la justicia. Hablan en relación con la misericordia. ¿Qué otros textos? Con el juicio. ¿Qué otros textos hablan sobre el juicio? Escudriñar significa que yo no solamente me quedo con un texto fuera de contexto es un mal pretexto. Esta es una sentencia hermenéutica. Entonces, el primer método para la exégesis, para conocer qué significa exégesis, valga la oportunidad de mencionarlo. Exégesis es un término que significa que yo tomo de ese pasaje cuál es su significado, extraigo, como quien abre una caja y extrae lo que está dentro. Eso es exégesis, extraer lo que está dentro, diferente a una expresión que se denomina eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Es colocar en algo, en un recipiente, colocar algo adentro. Pero cuando estudiamos la Biblia no tenemos el propósito de ponerle la idea mía al texto bíblico. Lo que quiero es sacar la idea del texto. ¿Y cómo puedo hacerlo? A través del método de escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Buscar textos de la Biblia que hablen del mismo tema. ¿Cuál es un método importante, interesante, sencillo? Busque una concordancia bíblica. Hoy en día, con estos aparatos, es muy sencillo buscar una concordancia bíblica, instala en su celular o busque o ubique en el buscador concordancia bíblica. Y entonces, si tiene inquietudes sobre un tema en particular, pues dele esa palabra y busque los textos que hablan sobre ese tema. De esa manera usted tendrá una idea amplia y suficiente para entender cuál es realmente el significado de ese pasaje. Vamos a Lucas, Miller, vamos a Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo: Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, perdón. Gracias, Miller, muy amable. Estamos refiriéndonos en este momento, el capítulo 24 de Lucas enmarca el acontecimiento de la resurrección de Cristo Jesús. Y a la altura del versículo, antes del versículo 23, vamos a encontrar el relato de los caminantes de Emaús. Hay dos discípulos de Jesús que habían presenciado la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora ellos han descansado en Jerusalén. Ha pasado el día viernes, ha pasado el sábado, pero muy de mañana, el día domingo, primer día de la semana, salen entonces desde Jerusalén camino hacia Emaús. ¿Y de qué están hablando ellos? Por supuesto, cuando ocurre un gran acontecimiento, algo que nos ha conmocionado, como ocurre ahora en las noticias. ¿De qué se habla en las noticias? Desde marzo
todas las noticias todos los días son el COVID, el COVID, el COVID, el COVID. Parece que no hay otro tema y eso como que opaca cualquier otro asunto de conversación. Bueno, resulta que había pasado apenas hacía 2 días y el domingo estaban caminando y decían uno al otro, pero qué terrible lo que ha ocurrido. Nosotros esperábamos que Jesús era el que había de librarnos del yugo de los romanos, pero fue tomado, fue crucificado y muerto, y ya hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Iban ofuscados, angustiados, iban en crisis. Y la palabra del Señor dice que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y les preguntó, ¿y de qué están hablando? ¿Qué es lo que los angustia? Y ellos dijeron, ¿acaso tú no sabes? Y empezaron a contarle el asunto que cargaba su corazón en angustias, en penas, en dificultades. Y entonces, después de que Jesús se los escuchó por un buen rato, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que las escrituras decían. Y ahora, como leyó Miller, dice, y comenzando desde Moisés y continuando con los profetas, le refirió las cosas que de él decían. ¿Cuál fue el método de estudio, de exégesis, de comprensión que Jesús usó para darles a conocer los eventos que estaban ocurriendo? Dice que comenzando desde Moisés. Cuando este pasaje habla de Moisés, es importante recordar que para los judíos, cuando se habla de los escritos de Moisés, está hablando del Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. ¿Cuáles fueron? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Comenzando desde los escritos de Moisés, comenzando desde el Pentateuco, luego continuando por los profetas, les fue contando las cosas que el Señor había revelado previamente en relación con el ministerio del Mesías y cómo sería crucificado y muerto, pero de antemano le revelaba que sería resucitado. Saben, queridos hermanos, el método del Señor de revelarnos por anticipado las cosas que han de suceder no es de Apocalipsis solamente. A través de la historia, Dios siempre ha dado revelación, señales, evidencias de las cosas que han de ocurrir en el futuro, para que cuando éstas ocurran, expresó Jesús, creáis. Es interesante cuando nosotros estudiamos la Biblia, que cada una de las cosas que han sido predichas por el Señor en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada una de ellas han tenido un cumplimiento, lo cual nos da a nosotros la seguridad de que lo que está por ocurrir también ocurrirá, que los eventos que han sido predichos también ocurrirán. Yo suelo tener una ilustración, un ejemplo que me gusta colocar de tanto en cuando hay como esa duda, pero es que el papel aguanta con todo, pero es que en la Biblia dice muchas cosas y yo no creo. Y yo me creé para mí esta ilustración, yo lo grafico, yo comunico esta expresión de fe, de confianza en él. Así dice el Señor de la siguiente manera. Imagina que estás vendiendo tu casa, te quieres ir a otro lugar y la vas a vender y le pones precio a tu casa. Y entonces dice, mi casa vale 150 millones de pesos. Hay una cifra que se me antojó decir. Y alguien viene y le dice, ¿y cuánto vale tu casa? Yo le digo, 150 millones de pesos vale mi casa. Bueno, pero negociemos, a ver, usted no se baja un poquito y tal. Y usted sabe, siempre hay que dejar un margen ahí de negociación. Bueno, un valor para que la compre entonces, 145 millones de pesos. No le bajo más de ahí. Y la persona me dice, está bien, la voy a comprar. ¿Cuánto quiere que le deje? ¿Cuánto quiere que, con cuánto? Yo le digo, bueno, no sé, dame unos 20 millones y luego cuando venga, si hagamos las escrituras, me das el resto, o 50 y 50. Pero la persona dice, vea, no, yo me quiero quedar con esa casa. Le voy a dar 130 millones de pesos. Yo digo, wow, esa es una buena cantidad. Le voy a dar 130 millones de pesos. ¿Cuánto dije que valía la casa? 145. Me dio 130 millones de pesos. Me dice, en un mes vuelvo y hacemos papeles. Yo veo los días pasar. Yo le pregunto, ¿le queda a usted duda que el Señor vendrá para hacer los papeles y quedarse con la casa?
¿Le parece a usted que él tal vez no regresará? Yo creo que tengo más la certeza de que él vuelve porque él dejó casi que el precio total de la casa. ¿Están de acuerdo conmigo en esta ilustración? No me queda duda, porque las evidencias que me da son evidencias extraordinarias. Casi que me la pagó. Los grandes acontecimientos de la Biblia se han cumplido. Lo que queda por cumplir es lo menor. No tengo duda que así como se cumplió esa porción mayor de los acontecimientos predichos por el Señor, lo siguiente también se cumplirá. Bueno, vamos a 1 de Corintios, JR, 1 de Corintios 2:13. Dice la palabra de Dios, lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Amén. Amén. 1 de Corintios 2:13. Tengo, a ver, JR, quizá me lo quieres volver a leer. Tengo aquí Claro, una pastor. copia. Con mucho gusto. Dice la palabra de Dios, lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Ok, muy bien, perfecto. Gracias, gracias. Un elemento también importante en relación con la exégesis, en relación con el tema, los asuntos bíblicos espirituales han de discernirse o entenderse de manera espiritual. Amén. El Señor expresa a través de su palabra, las cosas humanas o carnales se entienden así, materiales, humanas como son, pero los temas espirituales deben entenderse de manera también espiritual. Hay una estrecha correspondencia y lo que nos expresa el apóstol Pablo justamente en esta dirección, no con expresiones de humana sabiduría, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la Biblia, por supuesto, la palabra del Señor nos da a nosotros esa orientación espiritual que corresponde en relación con nuestra debida comprensión del relato. Muy bien, hemos hablado esta noche de 3 elementos que se convierten en ese medio exegético para la comprensión de la palabra del Señor. El primero de ellos, escudriñemos la Escritura, estudiémosla. Un poquito acá, otro poquito allá. No nos dejemos llevar, arrastrar, porque alguien nos impresiona diciendo, miren este pasaje dice, y aquí tal cosa. Bueno, yo quiero saber si ese tema en toda la Biblia tiene ese sentido para saber que realmente lo que yo creo y entiendo de ese pasaje es lo que corresponde. Segundo elemento, como Cristo Jesús lo usó, dice la Biblia, cuando los discípulos estaban confundidos sin saber lo que había ocurrido y aunque tenían las escrituras, para ellos las escrituras eran el Antiguo Testamento. Hoy para nosotros la escritura, por supuesto, es el canon completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el Señor usó el conjunto de las escrituras para llevarles entonces una orientación, una comprensión adecuada, correcta, cierta, verdadera de los acontecimientos que estaban ocurriendo. Y finalmente, 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Voy a ir una par de diapositivas más porque la hora se nos ha avanzado, pero quiero terminar en relación para dejar claro el mensaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 5, y nos señala a nosotros la revelación fue dada en 5 pasos, la revelación de Apocalipsis. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Quizá para muchos de nosotros este es un repaso, pero creo que como hacen los maestros, introducen, o sea, volvemos a refrescar, a montar en nuestra mente las orientaciones prudentes que debemos recordar para ir añadiendo conocimiento nuevo o más complejo. Voy a permitirme leer este pasaje que le voy a pedir que usted también lo busque en la Escritura. Sabe diferente cuando uno mismo lee con sus propios ojos. Algunos incluso tienen un colorcito y entonces allí sombrean un poquito o anoten su libreta. Dice, la revelación de Jesucristo. De entrada,
es importante que reconozcamos algo. Apocalipsis es el libro de revelación. ¿Y de quién nos va a revelar? ¿A quién va a poner al descubierto? Dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, como los evangelios, pero mientras que los evangelios se expresan de manera literal, Apocalipsis se va a expresar de manera simbólica. Y nos va a hablar de la revelación de Jesucristo, pero es una revelación que además que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a quedarme ahí en el versículo 3 inicialmente, porque aquí tenemos recibidos esos 5 pasos inicialmente. Mañana veremos un poco más sobre el texto, pero esta noche quiero quedarme en relación con esta expresión. En primer lugar, referir y afianzar lo siguiente que usted debe recordar. El primer paso, Dios dio la revelación a Jesús. El Padre manifestó esta revelación de lo que había de ser dado a conocer a la humanidad y se lo hizo conocer, entonces dice, y lo compartió hacia Jesús. El siguiente elemento que es importante, el siguiente paso, percibir aquí, Jesucristo dio esa revelación que recibió del Padre, entonces se la dio al ángel. Y el texto continúa diciendo, y el ángel se la dio, entonces a Juan. Dios el Padre a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan. Y Juan dice, la escribió en un libro, es lo que relata. Y entonces se la envió a las iglesias. Este proceso de la oración tiene varios elementos que son importantes que nosotros podamos recordar y mencionar en esta hora. Estos elementos importantes que son claves es poder concluir, voy a usar esta palabra, concluir, que ha sido el propósito de Dios, que los mensajes que han sido presentados en la Biblia, de manera especial, toda la Biblia, pero como estamos estudiando Apocalipsis nos vamos a referir a ella, que los ha puesto con el propósito de que estén a nuestra disposición, que podamos recibirlos, conocernos, apropiarnos de esa revelación. Y se tomó el trabajo entonces de decirnos, mira, esta revelación ha seguido este proceso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que llegue hasta nuestras manos, para usted y para mí. ¿Por qué razón? Dice, porque el tiempo está cerca. Ahora voy a volver a leer el pasaje haciendo énfasis en los pasos que se han mencionado en esta introducción y señalando también el énfasis que el texto ha puesto sobre la importancia. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Interesante cómo el Señor con anticipación nos da a conocer los eventos que han de ocurrir. Una de las cosas que recuerdo, yo les dije al principio que suelo ser muy gráfico porque creo que ese elemento nos ayuda a apropiarnos y a recordar mejor. Pero una de las prácticas que en ocasiones tienen los maestros con nosotros es que al principio del semestre o al principio de la clase nos dicen, bueno, en mi clase vamos a tener un examen parcial y un final. El parcial va a ser en esta fecha, el final en esta fecha. Voy a pedirles un trabajo que me lo deben entregar y pone la fecha. Vamos a hacer quizzes cada clase. O sea, ya me dijo lo que va a pasar. No tendría por qué angustiarme cuando me dicen que llegó el examen parcial, como si nunca hubiese sabido que iba a venir un examen. No debería angustiarme diciendo, ay, pero viene ese trabajo. Y entonces, por supuesto, si yo dejo para el último día hacer el trabajo, voy a estar angustiado y preocupado. No me preparé. Pero con tiempo se nos da a conocer los acontecimientos. Las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo,
y de todas las cosas que ha visto. Voy a terminar en el versículo 3 esta noche. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y el que guarda las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significado más común, más cercano a nosotros tiene la expresión, la palabra de bienaventurado? La expresión bienaventurado significa feliz, afortunado. Bueno, podrían haber otras expresiones, pero es afortunado, es privilegiado, tal vez podría decir. Tener con anticipación el conocimiento de lo que va a ocurrir. Yo vivo aquí en una unidad residencial cerrada y hace una semana, estoy recordando ahora, nos llegó un volante. Mañana a las 8 de la mañana vamos a cortar el servicio del agua y lo vamos a volver a colocar a las 5 de la tarde. Afortunado el que sabía, porque tomó unas vasijas y las llenó de agua e hizo provisión para no tener escasez durante el día. Queridos, quiero terminar en este momento diciendo lo siguiente. Dios ha puesto a nuestro alcance la revelación de los acontecimientos que deben suceder en los próximos meses, años, como quiera, que no sabemos el día ni la hora, pero que están cerca. Y ha sido su propósito que ninguno esté en desconocimiento de estos extraordinarios eventos. Y con diligente esmero ha puesto a través de la Escritura ese mensaje a nuestra disposición. Y dice entonces, afortunado el que lee. Usted y yo somos afortunados. Tenemos la Biblia. Esta mañana, mientras estudiaba la guía de la lección de escuela sabática, dice que en el mundo existen alrededor de 6,000 diferentes lenguas. 6,000. La Biblia solo ha sido traducida para 1,000 lenguajes aproximadamente. El Nuevo Testamento aproximadamente para 2,500. Usted y yo pertenecemos a ese grupo selecto que tenemos la Biblia en nuestro idioma y la podemos estudiar Antiguo y Nuevo Testamento sin dificultad. Somos bienaventurados, somos afortunados. Si la leemos, si oímos el mensaje de la palabra, pero además, si guardamos, esa expresión guardar es si obedecemos, si ponemos en práctica el conocimiento, la orientación, el mensaje que hemos recibido, entonces somos bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. Yo quiero hacerles una invitación en esta hora. Digamos al Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias por la revelación. Señor, dame ese espíritu sencillo, humilde, de aceptar y de obedecer tu palabra. ¿Por qué es tu palabra, Señor? Porque tú conoces el fin de todas las cosas, porque anhelas mi salvación. Y si nosotros dejamos que Jesús sea el camino, la verdad y la vida, entonces podremos esperar con gozo, con alegría, con seguridad, el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. ¿Quieres decirle al Señor en esta noche, en esta hora, Señor, gracias por la revelación de tu palabra? Yo anhelo estar un día en esa santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Yo quiero prepararme, Señor. Permite que mi corazón, permite que mi vida, permite que en mi ser haya una disposición sencilla de temor reverente para corresponder en obediencia a la enseñanza de la palabra. Y cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, podamos exclamar, he ahí a nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. ¿Desean ustedes que presentemos al Señor esta oración en una plegaria? Este deseo a través de la oración. Los que estén de acuerdo, levanten su mano, por favor. Ahí puedo verlos en la pantalla. Gracias, muy bien. Entonces vamos a orar al Señor. Querido Padre y eterno Dios que estás en el cielo. En esta noche tenemos el privilegio, Señor, en la tranquilidad, en la seguridad y en la paz de nuestro hogar, de escuchar tu santa palabra, de ser tocados por la impresión del Espíritu Santo en nuestra vida y de poder percibir que tú nos amas
y que has querido darnos tu palabra para que seamos advertidos de que el tiempo de tu venida está cerca y que es tu propósito que estemos preparados para el día de tu regreso. Padre Celestial, danos entonces una disposición sencilla, humilde, reverente, para que al escuchar tu palabra, al conocer tu orientación, tu consejo prudente para nuestra vida, podamos aceptarlo en nuestro ser, podamos obedecerlo, ponerlo en práctica y de esa manera, Señor, poder estar listos para el día de tu regreso. Que esta orientación que hemos recibido en esta noche podamos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos ser también instrumentos útiles para que otros también conozcan de la bendita esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús y de la salvación por su gracia infinita. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, ahí en sus hogares. Señor, comenzamos una nueva semana. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu protección, que tú aparejes el camino y a cada uno conforme su necesidad, Señor, tú le prodigues tu bendición. Nuestros hermanos, nuestros amigos saldrán a trabajar el día de mañana, saldrán a enfrentar los desafíos, tareas que correspondan, tendrán compromisos, tareas, actividades. Señor, prospera su camino. Guárdales con tu bendición y en tu misericordia, según tu voluntad, concédeles los deseos de su corazón. Lo pedimos, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.